Nos dijeron que la historia de Panamá era sencilla, que todo estaba claro, que los buenos eran buenos y que los malos simplemente eran malos. Pero, ¿y si te dijera que gran parte de lo que nos enseñaron no fue toda la verdad? Que muchos capítulos fueron resumidos, otros maquillados y algunos directamente silenciados. Hoy vamos a hablar de las mentiras, de las medias verdades y de los silencios incómodos que marcaron la historia de Panamá. Esto no es conspiración, esto es historia. Y cuando termine este video, no volverás a ver a Panamá de la misma manera. Bienvenido a Históricamente Hablando. La historia no se cuenta, se revive. Desde niños nos enseñaron fechas, nombres, próceres y actos heroicos, pero rara vez nos explicaron los intereses reales, las negociaciones detrás del telón y el poder que se movía en las sombras. Hoy vamos a desmontar varias de esas versiones oficiales. Comenzamos con la primera mentira, mentira número 1. Panamá se separó de Colombia únicamente por el heroísmo de sus próceres. Nos enseñaron que la separación de Panamá en 1903 fue un acto puramente patriótico, un grupo de hombres valientes que decidió romper las cadenas con Colombia por amor a la patria. Pero esa es solo una parte de la historia. Sí, hubo patriotas, hubo ideales y hubo un deseo real de independencia, pero también hubo intereses extranjeros, presión política y un actor clave que casi nunca se explica con claridad: Estados Unidos. En 1903, Estados Unidos tenía un objetivo claro: construir un canal interoceánico. Panamá era la pieza perfecta. Colombia rechazó el tratado Hay-Herrán y no aceptó las condiciones impuestas por Washington. Cuando un país se interpone en los planes de una potencia mundial, la historia suele cambiar rápidamente. Buques de guerra estadounidenses se posicionaron frente a las costas panameñas, no para proteger a Colombia, sino para impedir que sus tropas llegaran al istmo. Sin disparar un solo tiro, Estados Unidos garantizó que Colombia no pudiera reaccionar. Entonces, surge una pregunta incómoda. ¿Panamá se separó por voluntad propia o porque era estratégicamente conveniente para Estados Unidos? La respuesta honesta es esta. Fue una mezcla de ambas, pero esa complejidad nunca fue explicada en los libros escolares. Muchos de nuestros próceres no eran campesinos armados ni revolucionarios improvisados, eran empresarios, comerciantes y miembros de la élite económica del istmo. ¿Eso los convierte en villanos? No necesariamente, pero tampoco fueron santos. Fueron políticos y tomaron decisiones basadas en intereses. Panamá no nació solo de un sueño patriótico. Panamá también nació de una negociación de poder. Mentira número 2. Estados Unidos siempre actuó por el bien de Panamá. Durante décadas se repitió la idea de que Estados Unidos fue un aliado, un protector y un benefactor del pueblo panameño, que su presencia trajo progreso y estabilidad. Y sí, hubo carreteras, empleos y desarrollo económico, pero reducir toda la relación entre Panamá y Estados Unidos a una historia de ayuda desinteresada es una verdad incompleta. Desde el nacimiento de la República, Panamá no fue tratada como un socio igual. El Tratado Haibunau-Varilla cedió a Estados Unidos el control perpetuo de la zona del canal, un territorio dentro de otro territorio, con leyes propias y donde el panameño era, en muchos casos, un ciudadano de segunda clase. Durante décadas, la zona del canal fue una vitrina del poder estadounidense y también un símbolo de desigualdad. Mientras el canal generaba millones, Panamá recibía apenas una fracción y convivía con una frontera invisible que recordaba todos los días quién mandaba realmente. Las protestas crecieron y el punto de quiebre llegó en enero de 1964, cuando la bandera panameña fue ultrajada. Hubo muertos, heridos y una herida nacional que ya no podía ignorarse. Quedó claro que Estados Unidos no actuaba solo por el bien de Panamá, sino por la defensa de sus propios intereses. Estados Unidos no fue un villano absoluto, pero tampoco fue un salvador altruista. El verdadero avance panameño no llegó como un regalo,
sino como el resultado de décadas de presión y sacrificio. Estados Unidos ayudó a Panamá, sí, pero nunca dejó de ayudarse primero a sí mismo. Mentira número 3. Panamá fue completamente soberana después de 1903. Tras la separación, se instaló la idea de que Panamá nació como un país libre y dueño absoluto de su destino. La realidad fue más compleja. Desde el primer día, la soberanía fue limitada. El Tratado Haibunau-Varilla otorgó a Estados Unidos derechos como si fuera soberano sobre la zona del canal. Panamá no podía ejercer control pleno sobre una parte clave de su territorio, ni decidir libremente sobre su defensa o sus leyes. La zona del canal fue una frontera invisible que dividió al país. Bases militares operaban con autonomía total y recordaban que la soberanía panameña tenía límites claros. No fue sino hasta los Tratados Torrijos-Carter de 1977 que Panamá inició un proceso real de recuperación, un proceso largo y lleno de tensiones. La soberanía plena solo llegó el 31 de diciembre de 1999. Durante gran parte del siglo XX, Panamá fue independiente en el papel, pero limitada en la práctica. La soberanía no se heredó en 1903, se construyó con décadas de lucha. Mentira número 4. La invasión de 1989 fue solo para capturar a Manuel Noriega. Durante años se repitió que la invasión fue una operación necesaria para restaurar la democracia, pero la llamada Operación Causa Justa movilizó más de 27,000 soldados, bombardeos y tanques en las calles. Todo eso para un solo hombre no encaja. El Chorrillo fue reducido a cenizas. Hubo cientos de muertos y miles de desplazados. Si el objetivo era solo capturar a Noriega, el costo humano fue demasiado alto. La invasión también envió un mensaje claro a la región. Estados Unidos no toleraría gobiernos que escaparan a su control estratégico, especialmente en un punto tan sensible como Panamá. Noriega fue el pretexto. El trasfondo fue el control geopolítico del Istmo en el final de la Guerra Fría. Noriega fue capturado, pero Panamá fue invadida. Mentira número 5. El Canal de Panamá siempre fue verdaderamente panameño. El canal se construyó en territorio panameño, pero durante décadas no fue administrado por Panamá ni pensado para Panamá. Las decisiones y las mayores ganancias se tomaban fuera del país. Miles de trabajadores dejaron su salud y su vida durante la construcción, pero su sacrificio quedó invisibilizado frente a la narrativa del éxito estadounidense. Solo con los tratados Torrijos-Carter comenzó la recuperación real del canal. La administración plena llegó el 31 de diciembre de 1999, casi 100 años después de la separación. El canal es hoy un orgullo legítimo, pero durante décadas fue un recordatorio de lo que Panamá no podía controlar. El canal pasó por Panamá, pero Panamá tardó casi 100 años en poseerlo realmente. Y después de escuchar todo esto, quizá te estés preguntando algo. Si tantas partes de nuestra historia fueron contadas a medias, entonces, ¿quiénes escribieron la versión oficial? Porque aquí viene otra mentira que nos repetimos sin darnos cuenta. Mentira número 6. Los próceres siempre actuaron pensando en el pueblo. Durante años se nos enseñó una versión casi sagrada de los próceres panameños. Hombres desinteresados, guiados únicamente por el amor a la patria y el bienestar del pueblo. Figuras sin contradicciones, sin ambiciones personales y sin intereses propios. La realidad histórica es más humana y por eso mismo más incómoda. Muchos de los líderes que participaron en la separación y en los primeros años de la República pertenecían a la élite económica del Istmo. Eran comerciantes, empresarios y figuras con vínculos directos con intereses extranjeros. Su visión de país no siempre coincidía con la del pueblo común. Eso no significa que no existiera patriotismo, pero sí que las decisiones se tomaron, en muchos casos, pensando en estabilidad económica, poder político y beneficios para grupos específicos. El pueblo rara vez estuvo sentado en la mesa donde se negociaba el futuro del país. Idealizar a los próceres como figuras perfectas
nos impide entender algo fundamental. La historia no la hacen santos, la hacen personas. Y las personas toman decisiones mezclando ideales con intereses. Reconocer esto no les quita mérito, les devuelve humanidad. Pero también nos obliga a aceptar que Panamá no nació de un consenso popular amplio, sino de acuerdos entre pocos. Mentira número 7. Panamá es un país pequeño sin peso en la historia mundial. A muchos panameños se nos hizo creer que somos un país diminuto, irrelevante en el tablero global, demasiado pequeño para influir en la historia del mundo. Una nación de paso, sin voz real. Nada más lejos de la verdad. Desde antes de la llegada de los europeos, el istmo fue una ruta estratégica natural entre océanos y continentes. Y con la construcción del canal, Panamá se convirtió en uno de los puntos más importantes del comercio mundial, la geopolítica y el poder militar. Guerras, tratados, invasiones y negociaciones internacionales han girado alrededor de este pequeño territorio. Grandes potencias han disputado influencia aquí no por casualidad, sino por necesidad estratégica. Panamá no es pequeña en importancia, es pequeña en territorio, pero gigantesca en relevancia. Por eso ha sido tan intervenida, tan disputada y tan vigilada a lo largo de su historia. Comprender esto cambia la manera en que nos vemos como país. No somos una nación insignificante atrapada entre gigantes. Somos un punto clave del mundo moderno. Y quizás por eso nuestra historia ha sido tan incómoda. La historia no siempre es cómoda, no siempre es heroica y no siempre nos deja bien parados, pero es necesaria. Un país que solo conoce versiones maquilladas de su pasado está condenado a repetir los mismos errores. Conocer estas mentiras no es odiar a Panamá ni traicionar su bandera. Es entenderla, respetar a quienes lucharon y a quienes pagaron el precio. La identidad de un país no se construye ocultando su historia, sino enfrentándola con madurez. Panamá no es débil por reconocer sus sombras. Panamá es fuerte porque sobrevivió a ellas. Hoy sabes un poco más, y ese conocimiento incomoda, pero también libera. Porque la historia no es cómoda, pero es necesaria. Hoy hablamos de las mentiras, pero hay algo aún más inquietante. Las verdades que nunca nos enseñaron. Y esas serán el siguiente capítulo. Gracias por quedarte hasta el final. Esto fue Históricamente Hablando. La historia no se cuenta, se revive.